Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Aquí andamos. Hello, everybody. Today we are with Machine Man, and today Machine Man tried to fix the spotting shoes. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos aquí con Machine Man y el día de hoy él va a tratar de arreglar los zapatos manchados. Bueno, te pongo en contexto, amigo. A estos zapatos les cayó un poco de aceite, pero pues nadie ha podido quitárselos. Nadie ha podido. A ver, vamos a ver qué tan imposible es. De hecho, sí me han traído zapatos mucho más maltratados. Bueno, lo que estamos aplicando hoy es nuestro solvente, que es tiner gasolina. Cuando ponen tiner directamente a estas manchas, lo que hacen es, buenos días, lo que estamos haciendo, pues va a ser que tengamos más manchado porque le estamos quitando el color. Ok, entonces ese es otro tip por ahí para mis compañeros que se dedican a lo mismo. Siempre por eso les recomiendo que usen solvente, pero con tiner y gasolina, porque el tiner pues sí se lleva lo que es el color, y ya con tiner y gasolina hace un efecto menos dañino, así podemos decirlo, a lo que es la piel. Bueno, para quien no lo sepa aún, mi amigo Machine Man tiene su propio canal de YouTube, el cual pues va a aparecer aquí en la descripción. No olviden visitarlo, donde él da ese tip y muchos otros tips de aseo de calzado, para que lo visiten. Muchas gracias. También pues les recomiendo igual limpiar las costuras. Pues si trae la costura blanca es por la buena vista que le da nuestro calzado, y si las manchamos o las pintamos, pues ya pierde su visibilidad nuestro zapato. Por cierto, amigo, muchas felicidades. Ya me enteré que llegaste a 20,000 suscriptores. Muchísimas gracias, amigos, de verdad, gracias por esos 20,000 suscriptores, y pues que nos sigan apoyando. Vamos por más. Muchísimas gracias. La siguiente meta son 100, amigo, Muchas gracias. Vamos por los 100 y la placa. Vamos por los 100 y la placa. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tenemos ya. No los lavamos porque, ¿por qué razón? Por lo mismo, que están ya dañada la piel, la pintura. Si los lavamos, lo que hacemos es humedecerlos más y oscurecer más el punto de mancha. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser una combinación de colores. Vamos a poner lo que es el color caoba. Y esto es café claro. Y vamos a ponerle un poquito de color marrón, pues para dar esta combinación que tenemos en este calzado. Solamente con pintura podemos quitar esas manchas. Después de esta aplicación de pintura ya pueden aplicar lo que es pura crema o pura grasa, tinta. Amigo, ¿cuántos años te tomó perfeccionar esa técnica para mezclar colores? Híjole, mira, llevo 16 años lustrando. Conforme pasaron los años fui pues casi perfeccionando los colores. Hoy en día pues ya preparo
la mayoría de colores. Si no las tenemos, pues las preparamos. Y no tengo mucho, yo creo que tendré unos 5 o 6 años más o menos ya haciendo los colores. Y pues ahí vamos, aquí estamos. Bueno, pues ahí tenemos ya nuestro color. Lo que vamos a hacer es pues aplicarla en capas delgadas. Y como se puede dar cuenta, pues realmente es muy rápido. Vamos tapando lo que es las manchas que estaban por acá. Entonces, amigos, para los que se dedican a lo mismo, pues ahí tienen otro tip de cómo tapar manchas, de cómo quitarlas, cómo eliminarlas de nuestro calzado. También, como lo mencionó el señor Fausto, pues ahí tenemos nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Machine Man Hernández, en donde damos tips y subimos videos de cómo ilustrar su calzado. Podrán notar esta gran diferencia entre uno y otro. Pues aquí tenemos esta mancha. Y este es el color original que realmente viene en los zapatos. Aquí pues en la lengüeta ya no se alcanza a ver, pero ese es el color original. Se ve. Pues ahí está, perdón, ahí está. Bueno, pues ahora entonces vamos a aplicar al otro zapato, al otro par. Igual, esto es nada más poquita. No damos con tanta fuerza a nuestra brocha, pues para no llevarnos la pintura que estamos aplicando. También siempre he recomendado usar brochas de cerdas finas, ya sean sintéticas o de cualquier otro. Bueno, y pues para hacer este color miel llevamos pintura café claro, marrón y caoba. Así es como hicimos el color adecuado, el original que viene de fábrica. Y así es como eliminamos manchas o raspones de nuestros zapatos. Bueno, pues vamos a darle una segunda pasada, pero a la primera ya no tenemos Señor, buenos días. Ya no tenemos ninguna mancha oscura como cuando llegaron. Entonces vuelvo a recomendarles, si usan algún solvente para quitar manchas, pues usen thinner y gasolina blanca. Hacemos una combinación casi perfecta y desmanchamos el calzado rápidamente. Lo podemos usar en telas, nubuck, ante, gamuza, piel. Bueno, amigo, tú esto lo mencionas súper fácil, pero por Sí, ejemplo, ¿verdad? para ante, para gamuza se requiere ciertas habilidades en el proceso, porque si no, nada más los manchas. Digo, ahí es donde se ve esa expertise que tienes, amigo. Muchas gracias, muchas gracias.
como decía, hace tiempo leí una frase que decía, si yo hago algo en 10 minutos o 15 minutos es porque me he pasado muchos años aprendiendo a hacer eso en 10 minutos y por eso cobramos lo que cobramos. Exactamente. Luego pues me dicen que cobro caro, pues... Amigo, eso es regalado, amigo. Sí, la verdad es que nosotros pues hemos perfeccionado bien en los colores, en los lustrados. Nosotros también ya pues usamos lo que son aceites, bálsamos, pomadas finas para calzado, para pieles exóticas. Entonces, amigos, pues aquí la gran diferencia de un lustrado, de invertirle a nuestro negocio. Vimos que solamente en 2 o 3 capitas que aplicamos hemos eliminado completamente las manchas. Igual pues estas suelas las limpiamos con el mismo solvente que es tiner de gasolina. Bueno, y ahora vamos a cepillar, no con tanta fuerza, solamente pasadas suaves. Hola, hola, ¿qué tal? Y bueno, pues vamos a pasar a aplicar nuestro gel. Nuestro gel sirve para dar más flexibilidad a la piel, darle más durabilidad, porque también recomiendo no usar luego nuestras grasas para darle brillo, ya que pues nuestra pintura está todavía fresca y pues al pasarle brillo, al pasarle el trapo, el cepillo, podemos llevarnos el color. Pero bueno, lo importante era eliminar esas manchas. Y aquí a mi amigo señor Fausto pues dice que no lograban quitarle, ¿verdad? Amigo, esto casi es ir al spa, amigo. Puede ser equiparable a ir a un spa. Bueno amigos, pues aquí hemos terminado ya nuestro lustrado. Vamos a poner nuestras agujetas. Este es el color original que hemos restaurado. Una vez más, muchísimas gracias señor Fausto por su confianza, por traernos sus zapatos y pues dejarlos como nuevos. Amigo, si no tuviera confianza no vendría contigo. Pero no, para nada, amigo. Insisto, eres de los mejores Shiny Boys que he conocido, amigo. Muchísimas gracias. No se olviden, mi amigo Machine Man tiene su canal de YouTube, pues está el link en la descripción. Muchas gracias señores, los invito a que se suscriban a mi canal. Me encuentran como Machine Man Hernández, en donde doy consejos de cómo ilustrar su calzado, de cómo renovar y bueno, muchos tips, así que espero se suscriban. Muchísimas gracias señor Fausto, hasta la próxima. Nos vemos, amigo. Hasta luego.